Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo vean este mensaje. Y bueno, quiero comenzar con una oración. Padre, en esta hora te pedimos que tú seas abriéndonos el entendimiento, Señor, y el corazón para recibir lo que tú quieras hablarnos en este tiempo, Padre. Te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesús, Padre. Amén y amén. Y quiero comenzar no con una historia, sino con una poesía. Es una poesía que solía ser muy conocida, pero hoy en día para las nuevas generaciones no lo es. Es un soneto a Cristo crucificado y dice así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Es un poema que en verdad nos habla de ese amor a Dios, que es lo que Él quiere que tengamos a Él. Un amor profundo y un amor desinteresado. Y pues obviamente el tema de hoy es el cielo y el infierno. Y bueno, lo que quiero hablar es que lleguemos al cielo. Y bueno, quiero hablar un poco acerca de qué es el pecado, porque obviamente el pecado es lo que nos separa de Dios y lo que finalmente nos puede llevar al infierno. El pecado en el concepto judío es fallar en el blanco, no llegar al fin destinado. Y bueno, para eso entonces necesitamos entender cuál es el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Para ello, vamos a ver una escritura que está en Efesios, el capítulo 1, versículos 3 al 7. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y bueno, estos versículos nos hablan de muchos temas y muchas cosas, pero en el que me quiero que nos enfoquemos es el versículo 4, donde dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. El 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el 6 nos da el punto clave: para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, fuimos creados para la gloria, para la alabanza de Dios, para que lo exaltemos a Él, para que nuestra vida lo señale y lo exalte a Él. Ahora, a nosotros no nos gusta hablar acerca del infierno, nos gusta mucho hablar acerca del cielo y nos gusta pensar que todos vamos para allá y que vamos a llegar todos allá. De hecho, yo solía tener un dicho cuando me llegaba un elevador y el elevador estaba muy lleno de gente, ¿verdad? Y llegaba una persona y decía: ¿Puedo entrar? Y yo le decía: sí, si vamos a caber en el cielo, ¿cómo no vamos a caber aquí en el elevador? Y bueno, es bonito pensar eso, pero no sería justo, no habría justicia ahí. No todas las personas, viven vidas
que realmente valen la pena. Algunos viven vidas rebelándose completamente a sus padres, a Dios, a toda la moral. Y obviamente esas personas, o sea, no podemos esperar que ellas lleguen al cielo, o sea, habiendo vivido una vida así. Y bueno, yo quiero que vayamos a Apocalipsis para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. En Apocalipsis 21, versículos del 7 al 8, nos dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay algunas personas que les gusta pensar que el infierno no existe, como que se hizo obsoleto y dejó de existir. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Nos dice que el infierno es un lugar real, es un lugar de castigo, de tormento. Y bueno, cuando leemos estas palabras, o sea, comenzamos sintiéndonos bien, ¿no? Porque habla acerca de los fornicarios, los homicidas, los hechiceros, y uno dice, bueno, yo no practico esas cosas. Pero nos habla también acerca de todos los mentirosos. ¿Cuántas mentiras has dicho tú en tu vida? Todos los incrédulos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido incredulidad con respecto a Dios, con respecto a lo que Él dice en su palabra? Y dice también que todos los cobardes. ¿Por qué los cobardes? Porque verdaderamente, o sea, necesita uno ser valiente para caminar con Dios. Hay iglesias en México, que es mi país de origen, donde hay muchas mujeres y pocos hombres, porque los hombres piensan que acercarse a Dios es cosa de mujeres, es una debilidad, es como una muleta que hay que apoyarse para poder realmente mostrar esa fe. Pero verdaderamente, o sea, todos estamos en el mismo bote en cuanto a la necesidad de un Salvador. Ninguno de nosotros puede llegar al cielo por sus propios méritos. Uno piensa, uno se compara con los demás y uno dice, bueno, pues yo no soy tan malo como tal persona. Pues sí, pero la persona con la que te tendrías que comparar para poder decir, bueno, yo realmente me merezco ir al cielo, no es con la gente que te rodea, sino con Jesús. Él vivió una vida que glorificaba a Dios siempre, que agradaba al Padre. Y bueno, si tú te comparas con Jesús, que llevó esa vida, ¿verdad?, perfecta, y que entregó su vida por nosotros, ¿cómo quedamos? Ahí nos damos cuenta que verdaderamente fallamos, nos falta muchísimo, que realmente no podemos compararnos de ninguna manera con Él. Mentimos, somos desleales, aún a veces vamos en contra de nuestra propia conciencia. En fin, todos fallamos, todos fallamos. Y entonces necesitamos verdaderamente encontrar la manera de ser libres de nuestros pecados. Y dice, o sea, el que venciere, es decir, el que venza, heredará todas estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo podemos llegar al cielo? ¿Cómo podemos verdaderamente asegurarnos de llegar al cielo? Mucha gente piensa, bueno, si hago más bien que mal, pues se va a inclinar la balanza a mi favor. Pero ese es algo muy incierto. ¿Cuánto bien tienes que hacer para cubrir cada mal? No lo sabes.
si tú has matado a una persona, o sea, ¿cuánto tienes que hacer de bien para poder cubrir ese mal? Y el problema con esto es que no funciona de esa manera. Quiero que lo entendamos judicialmente. Si tú fueras delante del juez, ¿verdad? Y has robado, robaste un banco, mataste ahí a algunas personas, ¿verdad? Para poder robar el banco, te atraparon, te llevan delante del juez. Y bueno, y tú dices, bueno, ¿tiene algo que decir? Y usted dice, sí. Y yo pues me he arrepentido, pero además con el dinero que robé del banco, pues ayudé a muchos pobres y a huérfanos. Y el juez le va a decir, pues sí, usted, qué bueno que usted quiere ayudar a la gente, pero usted sigue siendo responsable del crimen que usted ha cometido. Y entonces no te va a dejar libre por las cosas buenas que tú hayas hecho. En un pasaje de la Biblia nos habla muy particularmente de este tema y nos habla Jesús en Mateo 7, versículos del 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, les responde Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es algo muy fuerte esta palabra. Pero verdaderamente, ¿qué está diciendo Jesús? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que hablan acerca de Dios, hablan acerca de Jesús, simplemente por ese hecho, van a entrar en el reino de Dios. Está diciendo, dice, nunca os conocí a estas personas. O sea, lo importante es conocer a Dios. Lo importante es conocer a Dios, porque al conocer a Dios, entonces tú vas a saber verdaderamente quién eres tú como hijo de Dios, y entonces vas a comenzar a entender cuál es la voluntad de Dios. Vas a entender que tú fuiste hecho para glorificar a Dios, para que cada parte de tu vida glorifique a Dios en cada área de las cosas que Él es digno. Y bueno, ¿estás glorificando a Dios con tu vida? ¿Glorificas a Dios con lo que tú hablas, con lo que tú haces, en la manera en que tratas a tu familia? Si estás casado o casada, en la manera que tratas a tu cónyuge. ¿Estás glorificando a Dios? Necesitamos verdaderamente hacer la voluntad de Dios, y para ello necesitamos conocer a Dios. Se cuenta que unos hombres buscaron en las montañas allá de Israel a un sabio judío, y se acercaron a él, llegaron, le dijeron, ¿dónde está la casa de este sabio judío? Le dijeron, ahí en ese monte. Se acercaron a la casa, y cuando él los recibió, de repente miraron alrededor y no había muebles. Habían unos tapetes en el suelo, y entonces se sorprendieron y le preguntaron, ¿dónde están sus muebles? Y él dijo, es que y el sabio les preguntó, ¿y los suyos? ¿Verdad? De estos hombres. Y dijeron, es que nosotros estamos de paso. Y él dijo, yo también. Estamos de paso en esta tierra. Cuando se habían tranquilizado, ¿verdad?, del impacto, le preguntaron a este sabio, ¿cuándo es el momento correcto de buscar a Dios? El sabio se les quedó mirando y les dijo, un día
antes de que mueras, que es lo que mucha gente piensa. Y ellos dijeron, pero maestro, no sabemos cuándo vamos a morir. Y él les dijo, en tal caso, el momento de buscar a Dios y ponerse a cuentas con Dios es hoy. Ponte a cuentas con Dios el día de hoy. Pídele perdón y dile, quiero conocerte. Y te sorprenderás de la respuesta que tú tendrás de parte de Él. Que Dios te bendiga.